Nuevo vídeo, nuevo combate. Chuck Norris contra Sylvester Stallone, Braddock contra Rambo, la impasibilidad chulesca contra la musculatura de un renegado mazado. Si te dijera que un coronel veterano de la guerra de Vietnam se enfrentará a otro veterano de Vietnam de las fuerzas especiales, es posible que me dijeras que gane quien gane, nosotros perdemos. Round 1. Fight. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Desaparecido en combate, con guión de James Branner y donde se nos narra cómo un coronel excombatiente de la guerra de Vietnam y prisionero de guerra que consiguió escapar 10 años antes, urde un plan para volver al país para rescatar a más prisioneros que el gobierno vietnamita niega que existan. Nos encontramos ante la crème de la crème del cine de acción bélico de los 80, donde un argumento simple es capaz de enganchar al más veterano de los espectadores. Y es que la propuesta que nos narra el film empieza in medias res con acción bélica, un inicio muy típico de la saga James Bond y que pronto veremos que se transforma precisamente en una especie de 007 al estilo canon, por supuesto, y que consigue aunar lo mejor que podía producir esta mítica productora en cuanto a una historia de espionaje y acción bélica se refiere. Sus mejores golpes son una propuesta directa al espectáculo y entretenimiento sin más intenciones que el hecho de que sigas comiendo palomitas sin cerrar los ojos con un personaje chulesco pero emblemático, un argumento más acertado de lo que podríamos pensar en un inicio, al menos a grosso modo, y unos hilos argumentales aceptables que solo chirrían por el concepto del ejército de un solo hombre. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Rambo 2, Acorralado parte 2 en España, Rambo 2 en Latinoamérica, con guión de Sylvester Stallone y James Cameron, y donde nos introduce en el segundo episodio cinematográfico de John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam condenado por los sucesos ocurridos en la primera entrega de la saga, Acorralado en España, Rambo, Primera Sangre en Latinoamérica, punto para Latinoamérica que va ganando en cuanto a traducciones, y en la que por sus acciones en esta primera entrega cumple condena en prisión. En esta segunda entrega, Rambo recibe la visita del coronel Trauman con una propuesta que no podrá rechazar con la promesa de que si acepta, conseguirá el indulto. La misión consistirá en tomar pruebas de que hay prisioneros de guerra en Vietnam con orden de no intervención, pero al comprobar las sospechas, la misión se desviará hacia la decisión de cumplir órdenes y solo tomar las fotos o rescatar a los prisioneros. La propuesta de Rambo 2 es muy similar a su contrincante en concepto, pero el contenido difiere severamente, llevando a la acción central argumental mucho más rápido que en Desaparecido en combate que, entre medias, nos dispone en ese cambio de género como misión de espionaje más ceñido a un agente secreto. Sus mejores golpes son un argumento con tintes de espionaje más directo a la acción, una consecución de acontecimientos mejor expuestos que su contrincante y un personaje que llegaría al estatus de leyenda en el género. Las dos cintas difieren y se acercan por momentos. Se podría incluso hacer un montaje paralelo entre las dos como si dos misiones en un mismo momento se estuvieran ejecutando. Sin embargo, Desaparecido en combate es más distraída en cuanto a situaciones que solo afronta solución con humor típico, escenas de acción sin más y poco más. Aunque encuentro muy acertado el episodio de infiltración cuando Braddock sale del hotel en busca de información, en cuanto a Rambo, las motivaciones del personaje me parecen más pulidas, con una consecución de situaciones y escenarios más variado. Los jueces dan el asalto a Rambo 2 por unanimidad. Coronel. Perdone. Nos está usted poniendo en evidencia. Para eso he venido. Round 2. Fight. El reparto en Desaparecido en combate se ciñe única y exclusivamente a Braddock. Él es desaparecido en combate, de la misma manera que Rambo es Rambo. Sí, la afirmación es redundante, evidente e innecesaria de explicar, pero el asalto se centra en estos dos personajes que están en el ring compitiendo en el cual de los dos es más capaz. Y es que Braddock, interpretado por Chuck Norris, tiene el carisma de un action man. Mola, es serio, corpulento y macho como el que más, pero debes imaginar sus sentimientos y suponerle todas las capacidades combativas posibles habidas y por haber para disfrutarlo. Y es que Chuck Norris, aun siendo una leyenda del cine de acción, sirve como modelo barato del héroe de acción de los 80, pero poco más. Los golpes que asesta su contrincante vienen de la parte de creación y seguimiento del personaje típico que le da su nombre. Llámalo Braddock, llámalo Chuck Norris. No se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. El resto del reparto golpea mínimamente con ese James Bond haciendo del vietnamita malo malísimo
y un recientemente fallecido Michael Emmett Walsh, degradado de comisario en Blade Runner a colega de armas de Braddock. El resto del elenco voltea en el ring sin arriesgarse. El reparto de Rambo Parte 2 es quizás más completo, con total protagonismo para Rambo por supuesto, pero acompañado con una guarnición actoral de más alto nivel que su contrincante. Y es que, si antes hablábamos de Braddock Norris como el binomio perfecto entre actor y personaje, Stallone y Rambo van juntos siempre de la mano allá donde van. Un personaje con más psicología acertada y, no me puedo creer que vaya a decir esto, más creíble que su contrincante, al menos en el plano crítico hacia la guerra como subproducto de las incapacidades políticas de su gobierno. Rambo cala en la mente del espectador, tanto en nombre como en apariencia, y Stallone supo darle el suficiente carisma como para golpear con más fuerza a su oponente en este combate. Un carisma tranquilo, de buena persona, pero con capacidades mortales llegando a la amenaza silenciosa si te sales del respeto. Un icono del dogma, pídeme lo que quieras, pero no me toques lo que no suena. El resto de golpes principales los da ese coronel Trautman interpretado por Richard Crenna, con un aire paternalista que encaja muy bien como el único que conoce bien a John Rambo. Un manual de instrucciones andante dando anuncio de lo que puede asumir si se le trata dentro de unos parámetros correctos y advirtiendo de sus capacidades mortales si se hace un uso inadecuado perdiendo la garantía. El siguiente golpe lo asesta ese antagonista comunista, el teniente coronel Podolsky, interpretado por Stephen Berkoff, y que si lo piensas bien, es el único coherente de todo el elenco, con sinceridad absoluta de sus intenciones y una educación sorprendente teniendo en cuenta el contexto, sin traiciones ni dobles lecturas, como sí hacen los superiores y compañeros de Rambo. Quizás no estés alienado políticamente con él, pero no me negará su sinceridad, integridad y buenas formas. Los penúltimos golpes los asestan Marshall Murdock y Erickson, interpretados por Charles Napier y Martin Cobb, respectivamente, como villanos en segundo plano, tanto o más malos que los enemigos oficiales de Rambo. Ko-Bao, interpretada por Julia Nixon como la novia oficial de Rambo por unos 5 segundos, golpea mínimamente por comparativa al personaje femenino de Desaparecido en Combate. Los jueces tienen claro que el asalto lo gana Rambo. Señor, nos toca ganar esta vez. Esta vez depende de ti. Round 3. Fight! La banda sonora de Desaparecido en Combate de Jake Hathaway entra en el ring con la cabeza alta. La partitura, correcta y bien introducida, golpea a su contrincante que le pilla despistado. Solo tiene un problema, y es que no pasa de la repetición de los mismos compases. La sintonía queda bien por momentos, haciendo que incluso la reproduzcas mentalmente creyendo que es por su calidad relativa, pero no, es por su alto porcentaje de bucle. Parece que el compositor tenía un presupuesto por bloques y Canon pagó el primero. En cuanto a los efectos sonoros, golpean con una fuerza medida pero contundente. La banda sonora de Rambo se prepara para devolver los golpes. Jerry Goldsmith entra en el ring con la confianza de un broker a fin de mes. Asesta un combo de golpes que deja a su contrincante contra las cuerdas. Y es que Goldsmith en este apartado se luce como el gran compositor que es, con una melodía para el recuerdo que hace subir los valores del film, una partitura con sello propio y que su contrincante sufre las consecuencias. Los efectos sonoros golpean con menos fuerza que Goldsmith, pero con más contundencia que su contrapartida de Desaparecido en Combate. Los jueces dan el asalto por unanimidad a Rambo. Busco a Jack Tucker. ¿Está por aquí? Estará aquí dentro de un momento. Gracias. Round 4. Fight! El diseño de producción de Desaparecido en Combate entra en el ring convencido de victoria. Se acerca a su contrincante y golpea con cierta debilidad. Su único golpe lo asesta el vestuario de Braddock. Con un Chuck Norris convincente como combatiente que solo destaca visualmente en el concepto estandarizado que le supuso después como si de un accesorio obligatorio se trataras. El resto del apartado como fotografía, concepto visual y montaje no llegan a la calidad como para acertar más golpes. Llega el momento de la respuesta de golpes del diseño de producción de Rambo y se prepara para golpear fuerte con el personaje principal. John Rambo tiene un concepto de diseño tal que no se puede desvincular del cine de acción de los 80. Rambo es el cine de acción de los 80. Su carisma y diseño dan un combo de golpes tal que su contrincante cae al suelo perdiendo el sentido por momentos.
Tanto vestuario como fotografía le dan la confianza para seguir golpeando con unas escenas de acción difíciles de olvidar en el peor de los casos y míticas en el mejor. Asalto por unanimidad para Rambo. ¿A ti qué te trae suerte? Solo esto. Round 5. Fight! Los directores entran en el ring convencidos de su capacidad para ganar. Joseph Zito y George Cosmatos se saludan antes de oír la campana. Zito se acerca a su contrincante y golpea diciéndole a Cosmatos que su cine de acción es el genuino de los 80. Pero eso es todo. Con un montaje desastroso, un concepto visual repetitivo y una puesta en escena justa para el aprobado, con sus primeros golpes en el asalto se le agotan sus energías, incapaz de continuar golpeando. Cosmatos aprovecha el momento para responder. Aunque las malas lenguas dicen que la suya fue una dirección de cara a la galería para no poner a Stallone como director oficial, Cosmatos tiene suficiente fuerza como para proyectar diversos golpes con una dirección correcta, ochentera, digna y con sello de calidad suficiente como para dejar aturdido a su oponente. Una puesta en escena visual más acertada, fotografía y montaje más profesional y solvente que su contrincante. Asalto para Rambo por unanimidad de los jueces. ¿Se puede saber qué está usted haciendo? ¿Qué le parece? ¿Le molesta? Es que soy un poco tibio. No puedo creerlo. La escena Hadouken de Desaparecido en Combate es la más icónica de la saga. Es cuando Braddock resurge del agua para hacer que unos vietnamitas que acaban de volar la embarcación en la que él estaba a bordo y que para más humillación se ríen a carcajadas de la situación, dando a entender que son lo peor de lo peor. Recordemos a los espectadores que Braddock va armado y con decisión de invadir un territorio que no es el suyo para rescatar a unos prisioneros de guerra de un país que ha vencido a todo un ejército como es el de los Estados Unidos. Esta escena ejemplifica y resume de manera clara dos conceptos muy distintos. El primero y quizás más directo es un resumen en una secuencia de escenas de lo que fue la guerra de Vietnam para los Estados Unidos y en el que el personaje de Braddock está representado. Somos los Estados Unidos y hacemos lo que queremos, donde queremos y cuando queremos en nombre de la libertad, pero perdemos la guerra. Y el segundo más escondido, un segundo acto para imaginar lo que a Estados Unidos le hubiera gustado que hubiera ocurrido, un resurgir de Braddock del agua, es decir, los Estados Unidos disparando libertad y democracia, haciendo una clara escenificación de que el que ríe el último ríe vivo. Aunque Rambo 2 tiene más escenas que escoger, como la escena final disparando a la tecnología en clara alusión de persona con principios no adaptativos a los tiempos que corren, para la escena de Hadouken de Rambo 2 me quedo con esa escena en la que Rambo desmonta por piezas a ese oficial vietnamita con una flecha explosiva. Y es que la escena raya el humor negro con también dos capas de interpretación. La primera, la más evidente, la venganza y gestión de oportunidad que tiene Rambo de solucionar un problema como solo él sabe. Y la segunda capa, la de lo inútiles que parecen ser los enemigos de Rambo. Analicemos la escena por un momento. El oficial descubre a Rambo en huida, con una ventaja notable por sorpresa. El oficial, que podría apuntar para asegurar el tiro, usa su rifle para disparar desde la cadera, una manera muy poco eficaz para acertar a un objetivo lejano. El oficial dispone de un rifle AK-47, un arma totalmente capaz contra un objetivo parado y dispara sin mucho atino. Rambo, que es un soldado experimentado, se cubre y espera que el rifle se quede sin munición. Una vez que el oficial se percata de su falta de previsión de munición, este desenfunda su pistola. Mientras tanto, Rambo sale de su cobertura sabedor de la falta de puntería de su oponente con rifles y con el convencimiento de que, si no me ha acertado con un rifle, menos va a atinar con una pistola. Rambo se incorpora sin ninguna prisa aparente para atacarlo, preparando tanto arco como flecha explosiva. El oficial, que esta vez sí pone más ganas para apuntar con el pensamiento erróneo de fijo que acierto, sigue fallando hasta pensar que posiblemente debía haber asistido a esa clase de tiro con arma corta que se saltó. El oficial sale corriendo maldiciendo el día que también se ausentó en qué dirección huir de los peligros y lo hace en dirección favorable para la amenaza. Se para cayendo en la cuenta que se le olvidó también la clase para saber hasta qué distancia hay que huir. Se gira para comprobar si huyó bastante y al ver que no, intenta una vez más acertar con la pistola por si el fallo al apuntar era por estar muy cerca. El oficial muere de la manera más humillante de toda la película
película con el último pensamiento de que tampoco estuvo la lección de distancia efectiva en las armas. Comparando ambas escenas, el Hadouken no queda muy claro quién debe recibirlo. Aún así, por lo icónica que es dentro del cine de acción de los 80 y por ese mensaje subyacente sobre el rencor de los Estados Unidos sobre la derrota en la guerra de Vietnam, el Hadouken lo recibe Rambo. Si estuviese en su lugar, no cometería el error de volver a mencionar este asunto. Usted es el que comete el error. ¿Ah, sí? Dígame cuál. Rambo. Final round. Fight! El combate llega a su último asalto con la balanza de las apuestas decantada hacia Rambo 2. Las dos cintas, icónicas dentro del género de acción de los 80, representan una misma cara de diferente moneda. Por un lado, tenemos la propuesta de Desaparecido en combate, con una influencia muy clara de la era Reagan con un patriotismo desmesurado, una acción aún más desmesurada y un sentimiento de rabia contenida hacia el conflicto de Vietnam por perder una guerra contra una nación que creían fácil de someter. Un conflicto que abrió muchas heridas que, por el lado cinematográfico, solo se podían lamer con este cine de ficción desconectado de la realidad, presentando historias de soldados con superpoderes de los que con un par de Braddocks podrían ganar cualquier guerra. Propuesta que quizás en aquel momento caló con intensidad por esa necesidad de venganza, pero que a día de hoy hace aguas por todos lados. Aún así, Desaparecido en combate tuvo sus suscriptores y se produjeron diversas secuelas y la certificación de Chuck Norris como héroe de acción a tener en cuenta si más adelante se hace alguna película de acción para homenajear el género. Desaparecido en combate es una saga que hay que tener muy presente cuando se habla del cine de acción de los 80. Por el otro lado, tenemos la propuesta de Rambo 2, que quizás se aleja un tanto de la crítica social de la primera entrega para subirse al carro del concepto de Desaparecido en combate con un resultado técnico, argumental y cinematográfico más pulido que su contrincante, sin dejar del todo la crítica hacia un gobierno que dejó de lado a aquellos que fueron a la guerra de Vietnam, pero centrándose a una ficción de venganza sin sentido, sumándose al carro patriótico y desmesurado de su contrincante. Un sentido que sí tenía acorralado o Rambo First Blood, en el que el argumento era una clara alusión al descalabro social que supuso este conflicto para los veteranos de Vietnam, en el que los malos no eran vietnamitas, sino la propia sociedad estadounidense. Crítica que ya nos anuncia Rambo hacia la mitad de la cinta y en que se denomina como prescindible. ¿Por eso te eligieron a ti? Porque te gusta luchar. No. Yo soy prescindible. Un título que, para los más despistados y que no se hayan percatado, que sepan que la saga de los mercenarios o los indestructibles en Latinoamérica, aquí ni España ni Latinoamérica se lleva ningún punto a la traducción, ya que el título original de Expendables se debería traducir como Los Prescindibles. Es justamente el título que se adjudica a Rambo como último grito a crítica sobre su condición de soldado y de paso como conexión entre la saga de los mercenarios y la saga de Rambo con coincidencias de género y concepto. Llegados a este punto, hay que darle la victoria a Rambo 2 por su aportación en la cultura popular y que perdura aún a día de hoy. ¡Lo conseguiste, Rambo! Tanto la saga de Desaparecido en combate como la de Rambo y el cine de acción de los 80 en general, con ese concepto del ejército de un solo hombre, influenciaron de manera brutal al mundo de los videojuegos. Y es que es justamente el concepto principal del mundo de los arcades de la época, donde un solo jugador debía enfrentarse a toda una horda de enemigos, ya fuesen extraterrestres, de fantasía o de cualquier otra índole. Aparte de que la saga de Rambo tuvo sus traslados oficiales al mundo del videojuego en diferentes formatos y épocas, el concepto de un solo héroe contra el mundo se dio de manera masiva en el mundo del videojuego en los años 80 y 90, y en muchos casos sin ni siquiera disimular su influencia. Juegos como Commando, Green Beret, Contra o Grisor, según el formato con el que jugaras, Ikari Warriors, Cabal y muchos más que no puedo poner porque el vídeo se alargaría demasiado, se vieron influenciados por estas cintas de acción de los 80 y en el que el coronel James Braddock y John Rambo eran los principales influencers en concepto y contexto. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque tengo que rescatar a unos prisioneros de guerra de unos malos malísimos que se ríen de mí por llevar una bandana roja, un arco con flechas explosivas y la diplomacia no es lo mío. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.